A partir de este momento vamos a dar inicio con la grabación. En caso de que tengan algún inconveniente con que su imagen o voz aparezcan a través de ella, indíquenos por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Muy bien, para llevar a cabo esta sesión, les recomendamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender las cámaras. Por último, no olviden colocar su nombre completo a través del chat, ya que de esta manera vamos a llevar a cabo el registro de su asistencia. Muy bien, pues le cedemos la palabra a la maestra Nora Enzástiga, jefa del Departamento de Desarrollo y Capacitación de la Dirección de Programas Asistenciales de la Junta de Asistencia Privada. Adelante, maestra, buen día. Muchísimas gracias, Adán. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto darles la bienvenida a esta sesión de desarrollo y capacitación llamado Expectativas Económicas para el 2023. En este momento les voy a presentar a nuestro director de programas asistenciales, el maestro Carlos López Bosch Larenas, para que por favor nos brinde un mensaje de bienvenida. Adelante, maestro, por favor, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto saludarles. En nombre del presidente de la Junta de Asistencia Privada, Fernando Balzaretti, me honro hoy en presidir esta sesión. Esta es una de las últimas sesiones que tenemos de desarrollo y capacitación en la Junta de Asistencia Privada, con lo cual pues les damos a todos la más cordial bienvenida. Me da muchísimo gusto saludarlos. Muchísimas gracias, Joel, por tu presencia una vez más y por pues la verdad es que tu ayuda, ¿no? en esto de pues iluminarnos un poco sobre los temas financieros que son importantes para todos y por supuesto las instituciones de asistencia privada pues no son la excepción. Sabemos que el objetivo de esta sesión es valorar un poco pues cuál será el entorno económico al que nos enfrentaremos desde un análisis de los principales indicadores, ¿no? De los indicadores económicos de México pues, y quizá de otros países, según sean significativos para nuestro país. Para ello tenemos la presencia, como ya lo decía, del licenciado Joel Martínez Hernández. Él es economista, consultor independiente, director de Visor Financiero, columnista en el diario Reforma, negocios en la columna En el Dinero, comentarista de finanzas del matutino W Radio. Sin más, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Joel, y te paso el micrófono. Gracias. Si me dejan compartir la presentación. Bueno, hay una parte global, como bien decías, Carlos, que nos condiciona a los mexicanos. Básicamente es Estados Unidos. El contexto mundial es un contexto de mucha incertidumbre. Ya hay ciertos patrones que sabemos que han afectado al mundo y a México. Y básicamente el 2022 que está cerrando va a ser el año en donde la guerra entre Rusia y Ucrania o la invasión de Rusia sobre Ucrania marcó el rumbo de qué tanto crecía el mundo y qué tanto había inflación. De hecho, la inflación que ya teníamos desde antes de la guerra la invasión fue, si no mal recuerdo, el 24 de febrero de este año. Obviamente ya había presiones inflacionarias y se aceleraron porque Rusia es uno de los principales productores de petróleo del mundo y de gas y de alimentos y de fertilizantes y un proveedor muy grande de Occidente, básicamente de Europa, y eso hizo que la inflación se disparara mucho más alto, ¿no? Por eso, justamente, uno de los principales daños de la guerra, que insisto que ya venía manifestándose, es la inflación. La inflación ha sido desbordante. No en México solamente, en el mundo, en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido. Todos los países tenemos una influencia de este fenómeno de la guerra de Ucrania. Y hay otro que mencionamos ahí, que es más que en el occidente, en Europa o en América, en China, las constantes vueltas a confinamientos que hace el gobierno chino porque reaparece la pandemia del COVID-19. China, hay que recordar, es un país
que no usa vacunas occidentales, las que nosotros vimos aquí, con las que nos vacunamos, se vacunaron en Estados Unidos, ellos no las usan. Sus vacunas no han sido del todo eficientes para combatir el virus. No han hecho una cobertura muy del patrón que hay acá, que primero se vacunó a los adultos mayores, a la gente más vulnerable, y después se fue vacunando a toda la población o a la mayoría de la población y se hizo refuerzos y demás. Esa tarea no la ha hecho China, entonces por eso tiene tantos regresos y confinamientos que provocan que haya escasez de algunos bienes, que es lo que llaman disrupciones de las cadenas productivas. El ejemplo, yo creo que han visto recientemente más claro, es una de las ciudades chinas en donde se producen los iPhone y hay un confinamiento ahí, hubo protestas, hay bastantes problemas para producir las últimas generaciones de iPhone. Eso provoca efectos en el crecimiento económico del mundo. Esto es por eso entre la necesidad de combatir la inflación, que es muy alta. ¿Cómo combaten la inflación? Pues subiendo las tasas de interés. Han subido las tasas de interés en todos lados, aquí en México mismo lo vamos a ver. Esto hace que exista más caro el crédito. Hay países como en Estados Unidos donde el crédito tiene una penetración muy grande entre las familias, entre las empresas. Allá es por los niveles de las tasas hipotecarias, es muy fácil que la mayoría de las personas se compren una casa con hipotecas a 10, 20, 30 años. Es muy grande el mercado hipotecario. En México no lo es tanto. Y también el uso del crédito de tarjetas de automóviles y demás en países como Estados Unidos y en europeos es más alta que en México. Digo todo esto porque las tasas altas pues generan menos consumo, que la gente esté menos dispuesta a endeudarse, ¿no? En México el efecto es igual, aunque menos profundo, porque primero las personas están no bancarizadas, una gran parte de la población, y el uso del crédito es bastante menor que en aquellos países. Pero bueno, lo que aquí se ve, estas proyecciones son de la OCDE, son recientes, les puse ahí la fecha en que las presentó, que creo que es el 22, no creo, es el 22 de noviembre. La proyección roja es la reciente, o sea, lo que te dice es que este año el mundo va a crecer 3.1 y el otro año se estima va a crecer 2.2 y luego 2.7. Si se fijan, viene desde el pronóstico amarillo, que es el de diciembre del 2021, donde se era más optimista, porque no estaba la guerra. Aquí todavía no existía la invasión de Rusia a Ucrania. Y fíjense cómo ya en el azul, que es un pronóstico de septiembre, de junio, de inmediato se corrigieron, pues porque se empezó a ver cuál era el efecto de la guerra sobre los precios y sobre la paralización, sobre todo en Europa, de muchas actividades económicas. Bueno, aquí no nos vamos a ir con cada país, pero sí, por ejemplo, es muy evidente que el pronóstico que se tenía en septiembre de Estados Unidos, se pensaba que se iba a crecer 1.5, se mejoró se mantuvo el de 200 en el de 2023. Estados Unidos es un país muy, muy especial y profundizo un poco más en él porque sabemos que nuestra economía está fuertemente acoplada a la economía de Estados Unidos. No sobra recordar que México, por el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, una gran parte de su actividad económica, no toda, gira en torno a las manufacturas que se exportan a Estados Unidos. Nosotros de todo lo que exportamos, el 90% se lo hacemos a Estados Unidos. Eso dice mucho de la integración. Y de eso que 90% que exportamos, debe ser un 85 o 90% son manufacturas, es decir, estamos integrados. El ejemplo más claro es a las armadoras automotrices, ¿no? Entonces, todo lo que producimos o
lo que estamos integrados es la manufactura y por eso es de mucha relevancia siempre hablar de Estados Unidos. Casi estamos ligados al destino de Estados Unidos. Es importante porque no es así en los países sudamericanos. Brasil es una economía que no tiene un TEMEC con ningún país o ningún tratado de libre comercio. Brasil es un país que exporta básicamente petróleo, granos, carne y se los vende fundamentalmente a China y a Europa, ¿no? Entonces es una economía muy ligada a eso. Lo mismo sucede con Brasil y de alguna manera con Chile, que lo que más exporta es cobre, y el caso de Colombia. Esto lo digo porque de repente nos da la idea de que somos una región, sí somos una región geográficamente, culturalmente en cuanto al idioma, pero en cuanto a la estructura económica no somos iguales, somos muy diferentes, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, incluso más adelante se van a dar cuenta que tiene mucho que ver con el tipo de cambio. Pues bueno, Estados Unidos es una economía, decía, que es la economía más eficiente, y no porque sea o no simpatizante de Estados Unidos, es la economía primero más grande, porque es el 25% del mundo, de lo que se produce en el mundo está en Estados Unidos, de lo que se consume en el mundo es Estados Unidos. Eso nos da una idea del tamaño de ese país. Es un territorio muy grande. El territorio de Estados Unidos debe ser varias veces Europa, para que también tengamos una idea. Y es el país que hegemoniza el puntal de la tecnología. Ahí hay un estudio de la OCDE que dice que de las 10 universidades de ciencias, desde economía y las que quieran, que son puntales para la tecnología, 6 están en Estados Unidos. Las demás están en Alemania, están en Japón. Todo esto lo digo para que tengan una idea de quién es Estados Unidos y a qué economía estamos integrados. Y la otra es la moneda más importante, la moneda que sería la del refugio de todas las inversiones del mundo, la que les da seguridad en todos los países, es el dólar. Es la moneda más líquida, más transaccionada, referente para los precios del comercio mundial. Eso es Estados Unidos, para que tengamos una idea. Cada país tendría su particularidad. A mí en lo particular, en lo especial me interesa este país por el vínculo que tenemos con ellos, ¿no? En general, la economía se había recuperado muy bien del COVID en todo lo que fue el segundo semestre del 2021 y en el 2022 empezaba a tener fuerza hasta que entró la guerra y ha hecho que varios indicadores, aquí pongo algunos indicadores mundiales, ¿no? De las ventas, de la producción, del comercio. Y básicamente lo que quiero que se nos quede es que están cercanos a tasas de crecimiento, que son lo que mide esto, cercanas a cero o muy bajitas. Entonces te está diciendo que el comercio mundial, que las producciones, que las ventas del mundo están teniendo dinamismo muy bajo, pegado a cero, ¿no? Es lo mismo que sucede con estos índices de confianza. Mucho del tratar de entender una economía lo hacen con índices de confianza del consumidor, de confianza empresarial, porque te dicen mucho de la disposición, en el caso del consumo de las familias, a comprar bienes, a adquirir. Y en el caso, el PIB, que es como miden el crecimiento, el PIB de un país, la definición muy sencilla es, el PIB de un país es la cantidad de bienes y servicios que se produce en un año. Entonces, ¿cuánto crece esa cantidad de bienes y servicios de un año a otro? Es el crecimiento del PIB y es el crecimiento de las economías, ¿no? ¿Qué es lo que compone el PIB? Todo esto, aunque suene un poco académico, nos hace más fácil el entendimiento. En la mayoría de los países, el 70% del crecimiento lo da el consumo. Luego viene la inversión privada
y luego viene el comercio exterior y la inversión del gobierno. Pero lo que quiero resaltar es que el consumo, el mantener el consumo en los países es importantísimo para poder hacer que la economía camine y mantener la inversión. Entonces, si en general las expectativas de las confianzas, que son lo que miden estos indicadores, las estamos viendo a la baja, te está hablando de que el escenario hacia adelante es, si no de incertidumbre, sí de delicado en cuanto al crecimiento, ¿no? Uno de los problemas, como lo comentaba al principio, mundial, que nos va a seguir dando dolor de cabeza en el 2022, es la inflación. La inflación, ya lo comenté, y aquí se dice, es los precios de las materias primas, y la otra es el problema de China, que comentaba también, que sigue teniendo problemas, que sigue teniendo regresos a confinamientos por la pandemia y cierra ciudades completas, que ya conocemos todos lo que significa que todas las personas se vayan a su casa o que no salgan o que no vayan al súper, se paraliza la economía. Eso le está pasando todavía a China. China es la segunda economía más grande del mundo. O sea, si decía que Estados Unidos es el 25, China es el 16. Apenas los países de la Unión Europea, es decir, toda Europa, incluyendo Reino Unido, que no está en la Unión Europea porque se salió, le harían competencia y representarían el 20% de la economía del mundo. Pero como país solo, China es la segunda más grande del mundo con el 16%, ¿no? Igual aquí como pongo desde antes de que la guerra de Ucrania hiciera que subiera el precio del petróleo, del cobre, de los granos, del gas y todas estas cosas, había presiones inflacionarias, había inflación alta en los países. Generalmente la inflación alta en los países, también lo vamos a saltar, la inflación alta de los países, antes de la guerra, venía de que durante el COVID, la forma en que combatieron que no colapsara el mundo, voy a tomar el caso de Estados Unidos, pero todos hicieron más o menos lo mismo, de los países desarrollados. ¿Qué hizo Estados Unidos cuando declararon en marzo del 2020 pandemia del COVID y decidieron que todos hicimos lo mismo, que la gente no saliera, porque no sabíamos la magnitud del virus y demás? Pues obviamente las personas no trabajan, no tienen dinero y no consumen. Entonces lo que hizo Estados Unidos es bajar las tasas de interés a cero, o sea, prácticamente 0.25, o sea, poner crédito muy barato y dar grandes estímulos fiscales a las familias, que fueron a aumentar los seguros de desempleo, a aumentar el gasto en salud, a aumentar el gasto de apoyo a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales. Es decir, hicieron que existiera mucho dinero, muy barato, y yo siempre uso esta palabra, regalaron dinero a las personas vía los seguros de desempleo, ¿no? ¿Para qué? Para que las siguieran comprando bienes y básicamente bienes y los servicios que se podían comprar. Por eso creció la economía, o por eso rápidamente se recuperó la economía de Estados Unidos, con diferentes modalidades. Lo mismo hizo Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, estos países desarrollados. Y el efecto que tuvo es básicamente que se tuviera tal dinámica sobre el consumo, que cuando se abrió y empezó la gente a trabajar, hubiera muchas presiones de demanda de bienes que se escaseaban o que no estaban, y repuntara la inflación. Esto fue lo que pasó. Esta es la inflación. Ahí tenemos Estados Unidos, a Canadá, al Reino Unido. Hay ciertas particularidades en cada país, aclaro. Tomo el caso del Reino Unido. El Reino Unido tiene inflación mucho mayor, si se fijan es la línea moradita, y va a ser muy difícil combatirla
porque el Reino Unido está pagando la salida, la ruptura que tuvo con la Unión Europea. Acuérdense el famoso Brexit que se votó. El Reino Unido se salió de la Unión con todos los países de la zona del euro y los países que no están en el euro, pero que forman la Unión Europea. Eso quiere decir que el Reino Unido ya no tiene un libre comercio con los europeos. Eso quiere decir que el Reino Unido ya no tiene libre movilidad de mano de obra. Y hay unos fenómenos muy chistosos en el Reino Unido porque ellos no producen o no tienen las suficientes enfermeros, doctores, manejadores de trailers y demás. Y a la hora que se salieron de la Unión Europea, pues ya no permiten que lleguen ahí enfermeras españoles, traileros búlgaros o de cualquier otra nacionalidad de la Europa del Este que está en la Unión Europea. Y lo que hay es una escasez de mano de obra, hay una dificultad de obtener bienes porque ya no es tan fácil transitarlos. Ese es el costo de salirse de la Unión Europea. Ellos tienen presiones inflacionarias, además del aumento de la electricidad, del gas, de la gasolina, de todo este tipo de fenómenos. Hay casos como el de Japón que son bien diferentes y por eso tienen una inflación menor, pero al final de la historia todos tienen inflación. ¿Cuál ha sido la respuesta? Esto, aumento de las tasas de interés. Esto claramente te dice que lo que ya comentaba en el caso de los efectos que puede tener que suban las tasas en Estados Unidos es que las empresas mexicanas, casi todas las empresas mexicanas grandes, son empresas multinacionales. Hablemos de Cemex o de Bimbo o de Alsea o de la empresa Walmart o de la empresa que son empresas que tienen negocios en todo el mundo o en muchas partes del mundo y que utilizan el crédito colocando bonos en los mercados internacionales. Entonces, que le suba las tasas de interés quiere decir que esa empresa, en lugar de tener una tasa del 1%, por decir algo, va a tener que pagar el 4%. Entonces, obviamente encarece el costo, encarece los precios de los productos y obviamente genera que se produzca menos. Entonces, todos estos fenómenos de las tasas de interés es un fenómeno que ya la cola, por decirlo, final del alza de tasa lo vamos a vivir en el 2023 como está aquí. Aquí, si se fijan, toda la parte sombrada son proyecciones hechas por el Banco de México y prácticamente va a llegar a un punto en que suban las tasas a su máximo en el 2023 y después empiecen a bajar. ¿Qué es lo que te hace pensar? Bueno, pues 2023 va a ser un año difícil, es un año de bajo crecimiento, pero tiene algunos elementos que podrían darnos que puede no ser tan problemático, ¿no? Este fenómeno de los países desarrollados se ha traducido en nosotros como nosotros, ¿no? Los países, aquí debe decir no desarrollados o emergentes, es un error de mi lámina. Tenemos el caso de México en la línea roja, hay una inflación elevadísima, no tan elevada como la que llegó a tener Brasil, como la que tiene Colombia o como la que tiene Chile. Es importante también reconocer que en México la decisión que tomó el gobierno de subsidiar el precio de la gasolina hace que la inflación esté en 8 y no en 12, porque eso no lo hizo ni Colombia, sí lo hizo Brasil, no lo hizo Chile, y no lo pueden hacer porque no tienen los recursos o porque no tienen la posibilidad de ser países petroleros que permitan que una parte de la renta de lo que ganan se lo puedan trasladar al consumo de la gasolina, pero aquí es exactamente el mismo fenómeno. Estamos viviendo un ciclo alcista, en algunos casos como Brasil ha sido extremadamente violento, México está como en un punto intermedio, pero es algo que también, si esto lo trasladáramos a proyecciones, el año que entra lo vamos a ver como su máximo en la tasa y luego una disminución. Todavía hay riesgos, o sea, estamos dibujando que lo peor de la inflación, lo peor
del impacto de la guerra lo sentimos en el 2022 y pensando que a lo mejor en el 2023 al menos el efecto de la guerra desaparezca. Todavía está ahí sobre la mesa si se resuelve o no la guerra. Viene el invierno, si han visto las noticias, Rusia le apuesta mucho a que en el invierno que ha bombardeado toda la zona de Ucrania y les ha quitado, destruido todos los sistemas de calefacción, de electricidad y demás, pensando que eso va a mermar mucho la capacidad de Ucrania y pudiera negociar una paz favorable para ellos. Pero bueno, eso es suponiéndolo. En general, si esto no sucede y hay una agudización de la guerra o los países europeos deciden cortar el subsidio, el aprovisionamiento de petróleo y de gas ruso, pues hay un efecto. Ahí vemos que el efecto sería sobre una caída mayor de las economías, sobre todo las europeas, que son quienes más resienten el fenómeno, y habría una nueva oleada de inflación, sí, porque los precios volverían a subir. Es un riesgo, lo estamos poniendo como tal, ¿no? Igual, en general, el alza de las tasas de interés tiene un impacto sobre la deuda que tienen los gobiernos, porque los gobiernos gastaron mucho dinero con todos los programas de estímulos que mencionaba, de seguros de desempleo, de programas para la gente más desprotegida y demás, y muchos de ellos se endeudaron, como lo hizo Colombia. Colombia y Brasil adquirieron volúmenes de deuda enormes durante la etapa de la crisis del COVID y hoy tienen muchos problemas porque la deuda se abulta y les exige mucho más servicio. Eso no lo hizo México. Entonces es un riesgo porque va subiendo el costo de la nueva deuda que contrates para renovar la que ya tienes y por lo tanto el pago de intereses daña mucho los presupuestos de esos países. Igual sucede, esto sobre todo en los países desarrollados, muchas personas que mencionaba al principio que en Estados Unidos es muy normal que una gran cantidad de personas compra sus casas con hipotecas. Digo, llegaron a cobrarte hipotecas al 2,50% a 30 años. O sea, eso para que nos demos una idea, eso no lo conocemos aquí, ¿eh? Pero cada que me platican los amigos que tengo que viven en Estados Unidos de que se compran su casa a 30 años al 2,50, aunque ahora han subido al 6, 7%, pues son tasas que no las ves aquí, ¿no? Y luego tú diluye cuánto vas a pagar en 30 años cada mensualidad, pues se acomoda muy bien a presupuestos que pueden tener una vivienda y además allá los precios de las viviendas relativamente suben rápido. O sea, hay un mercado de viviendas muy diferente al de México. Bueno, pues el hecho de que suban las tasas de interés hace pensar que bastantes personas que tienen hipotecas con cupones o con pagos que van subiendo conforme a las tasas, pues no las puedan pagar. Eso está pasando incluso en Europa, pero pasa fundamentalmente en los países desarrollados. En específico en Estados Unidos, esto ha sido lo que hemos visto. El alza de las tasas en Estados Unidos, fíjense, empezó en marzo de este año y ya están acá. Ha subido 400 y las va a seguir subiendo. Entonces, si vas viendo el choque que tiene sobre la gente que se endeuda ya, el choque que tiene sobre los empresas que contratan deuda, sobre los países que contratan deuda en los mercados internacionales, pues te dice que es fuerte el impacto. Esto le llaman choques externos. ¿Y cómo ha venido? Esto es un diagrama de cada que la FED se reúne. La FED se reúne más o menos cada 6 meses y dice qué es lo que va a hacer con las tasas de interés. Pero cada 3 meses, en marzo, en junio, en septiembre y ahora en diciembre, hace lo que llaman un diagrama de puntos, que no es otra cosa más que una escalerita de cómo piensa que va a seguir subiendo las tasas. Yo siempre la gráfica les digo a los chavos que trabajan conmigo, son gráficas de las escaleritas de cómo piensa subir la FED.
esto es la gráfica de cómo pensaba subir la Fed y hasta dónde pensaba que iba a llegar en marzo de este año. La verde es en junio y esto es lo que dijo en septiembre. Pues si pensamos que ahora va a cambiar su pronóstico el 14 de diciembre, que hay una reunión, la última que va a tener de este año, en donde tiene que poner otra vez su diagrama de escaleritas, bueno, esto es lo que va a poner ahora. Va a poner una mayor velocidad de alza y un nivel más elevado de atrás. Entonces, quiero que vayan viendo cómo se ha ido agudizando, se ha ido incrementando la presión sobre las tasas de interés en general, ¿no? Con todo y eso, con todo y que en Estados Unidos ha sufrido la inflación, muy importante, Estados Unidos y es un país que siempre busca ser lo menos vulnerable en el mundo. Por eso esto viene a colación porque Estados Unidos, por ahí de los años 60, hizo toda una revolución agrícola para no importar alimentos y subsidia su agricultura y es un autosuficiente en la producción de todos sus granos. Es más, produce más granos y exporta granos. Por eso no vemos produce granos, produce carne, porque a ellos no les interesa ser vulnerables con la posibilidad de quién le pueda vender los alimentos. Después decidió que no necesitaba ser vulnerable a la producción de petróleo y gas, después de que la OPEP en los 70 hizo un cártel y se empezó a subir los precios del petróleo y se sintió vulnerable frente a Arabia Saudita, Kuwait y todos estos países que son los principales productores de petróleo del mundo. Bueno, pues hoy Estados Unidos es uno de los principales productores de petróleo del mundo. Solo Rusia lo supera, pero es uno de los principales productores de petróleo del mundo y es, yo creo que el principal productor, después de Rusia, de gas natural, sobre todo en el estado de Texas. Entonces, Estados Unidos entonces es mucho menos vulnerable de lo que es Europa y particularmente Alemania, que dependen del petróleo, del gas, de los granos de Rusia y Ucrania. Entonces, lo que quiero que entendamos, además de todo lo que dije al principio, de que es una economía altamente grande, con un territorio vasto, con los puntales de tecnología o uno de los principales renovadores de la tecnología, y eso lo vemos claramente, las principales compañías tecnológicas que cambian la dinámica son estadounidenses. No digo que todas, pero la mayoría son estadounidenses. Entonces, es una economía también donde, lo comentaba, las tasas de interés son bajas y el sistema de bancarización de las personas es muy alto y el acceso al crédito de una gran cantidad de personas es muy rápido. Entonces, son las economías que se acomodan muy fácilmente a los choques externos. Y eso es lo que le está pasando, a pesar de las alzas de tasas de interés, a pesar de la guerra, que es el menos perjudicado, los datos que salen de la economía estadounidense son buenos. Esta gráfica, para que la entendamos, porque le llaman un índice de sorpresa económica. Lo único que te dice, para entenderla muy coloquialmente, es si los datos de producción, de ventas, de comercio, de todas estas cosas que tienen que ver con la economía real, con la economía de producción, que se anuncian son mejores de lo que espera el mercado, es decir, siempre el mercado se refiere a todos los pronósticos que hacen las empresas, los bancos y demás, entonces está arriba de cero. Entonces quiere decir que hay un optimismo, en este caso moderado, porque está relativamente arriba de cero. Fíjense aquí cómo hubo mucho optimismo durante la pandemia porque todas las medidas que metió hizo que la economía tuviera resultados muy positivos. Pero este dato es muy importante porque te está diciendo que a pesar de todo lo que comentamos, la economía de Estados Unidos es suficientemente sólida. Y me es muy importante porque, vuelvo a insistir, dependemos de ella. Entonces, ¿qué ha pasado con Estados Unidos? Estados Unidos
el PIB, que ahí lo miden trimestralmente, igual que en México, se debilitó mucho en el primero y el segundo trimestre de este año, pero tiene muchísima fuerza de crecimiento. En general, se espera que el PIB de este cuarto trimestre, que abarca octubre, diciembre, sea muy fuerte, 4.3. Si tomamos en cuenta los 4 trimestres, se piensa que el Estados Unidos puede crecer 1.2. Es muy importante, o sea, no está, porque la prensa, los periódicos, mucha gente dice, la recesión que viene, pues yo cada que veo los datos de Estados Unidos digo, no sé a qué hora llegará, porque la verdad es que sí tienen mucha fuerza y solidez su economía. Entonces, en general, podríamos hablar que Estados Unidos, aquí el caso de la OCDE dice que puede crecer hasta 1.8. El dato que yo presenté era un ejercicio simple de 1.2 y hablan del 0.5. Yo creo que el crecimiento de Estados Unidos puede ser más alto por las razones que comenté. Y hay otra cosa que yo digo, y ahí con los clientes, bueno, que mantenemos la hipótesis, mantenemos quiénes somos, pues nosotros, los de Visor Financiero, cuando se lo decimos a los clientes, ¿no? Básicamente creemos que Estados Unidos va a crecer mucho más de lo que se piensa por un fenómeno que se llama nearshoring. El nearshoring en español es relocalización. ¿Relocalización de qué? De cadenas productivas, básicamente. Lo que sucedió con la pandemia, básicamente fue que Estados Unidos se dio cuenta de que para producir, por ejemplo, iPhones o para producir los Tesla o para producir todos los bienes que están ligados a la economía de China, dependen de los chinos. Y que si los chinos deciden algo, como lo que hicieron con la política de salud, ellos no hicieron lo mismo que nosotros en el occidente, se pueden estar dilatando, teniendo problemas, cerrando su economía, y eso no solo afecta a los chinos, afecta a las cadenas de producción del mundo. Y luego también se dieron cuenta con la guerra de Rusia, la postura de China ha sido muy ambivalente y muy de apoyar a Rusia, y China siempre ha estado declarando que Taiwán, que es una isla, es de ellos, es China. Yo creo que históricamente es de ellos, pero bueno, lo que pasa es que en Taiwán se produce el 60% de muchos chips para producir manufacturas de Estados Unidos y del mundo. Por eso no es estratégicamente político y militar que China llegara a controlar Taiwán. Entonces, saben que China tiene en la cabeza poder invadir Taiwán. Esto tiene mucho que ver con México y con Estados Unidos. Estados Unidos, por eso conté la historia, cuando se dio cuenta que no quería ser vulnerable de alimentos, los produjo. Cuando se dio cuenta que no quería ser vulnerable por petróleo y gas, los produce. Lo que ha llegado a concluir, y esto, de hecho, hay un proyecto de Estados Unidos para los próximos 8 años, es de hay que traerse todas las cadenas de producción posibles a lo largo de los siguientes años que están en China o están en Vietnam y traerlos a Estados Unidos o a México o a Canadá o a toda la zona del mercado del TLC o del TEMEC ahora, ¿no? Este fenómeno, yo lo comentaba desde hace varios meses, hoy es un poco más, se ha difundido más. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Bueno, básicamente, por ejemplo, a Tesla le prohibió que produjera procesos de manufactura en China y los tenía que o producir en Estados Unidos o producirlos en México. Y de hecho eso ha generado que Tesla esté en un proyecto de crear empresas en Nuevo León para poder subsidiar, para poder tener toda su cadena de producción dentro de América del Norte. Esto dice mucho. Estados Unidos no solo fomenta con estímulos que las empresas se lleven a Colorado, a Luisiana o donde quieran todos los procesos de producción o que se los traigan a México.
De hecho, hay 400 proyectos de relocalización que buscan instalarse en México. Este fenómeno es básico porque creo que puede decirnos mucho de que la economía de Estados Unidos y la economía de México pueden tener un impulso adicional por este fenómeno. De hecho, los datos que he estado viendo, que salen datos mensuales de Estados Unidos sobre los gastos de las empresas en inversión. Y hay un término aquí que es muy técnico, que se llama el CAPEX, que todos los financieros los ven cuando analizan las empresas. Básicamente el CAPEX de una economía te dice qué tanto las empresas están haciendo nuevas inversiones para ampliar sus plantas productivas. En términos coloquiales lo podríamos definir como así. Y los datos que yo he visto mensuales de Estados Unidos son altos, que las empresas tienen mucho CAPEX, mucha inversión para ampliar plantas o para generar nuevos negocios dentro de la economía, aunque tengan situaciones extraordinarias como las que mencionábamos antes. Y estas cosas yo las voy recogiendo y digo, pues puede ser que el crecimiento de Estados Unidos sea más alto, o como pasa en México, también pudiera ser más alto, que es lo que estamos viendo todavía en el 2022. Estados Unidos sigue teniendo un mercado laboral muy fuerte. Ahorita vamos a ver algunos datitos. Y la otra es que la posibilidad de que la guerra termine, hay una posibilidad, diría un 50-50, y si termina, pues podría dar un aire de impulso a las economías. Son cosas que yo creo que muy probablemente las vamos a ver en el 2023. Esto es lo que decía del mercado laboral de Estados Unidos. En Estados Unidos hay la forma en que miden qué tanto está boyante el mercado de trabajo es con esto que le llaman las encuestas de oferta de empleo y rotación laboral. Esto es en español. En inglés todo el mundo les dice los JOLTS. En el mundo de los analistas dicen los JOLTS. Y ya todo el mundo sabe qué son, ¿no? Entonces, a mí me gusta ponerlo en español y decir qué son. Este salió recientemente, el de octubre, antier, el 30 de noviembre, ayer. ¿Y qué dice la JOLTS? Que hay más ofertas de trabajo que personas que andan buscándolo. Esto te dice que, por ejemplo, el rojo son las ofertas de trabajo, aunque se han ido disminuyendo, y el rojo y el verde son las personas que están desempleadas. O sea, quiere decir que es relativamente fácil en Estados Unidos renunciar a un trabajo o encontrar trabajo. Esto creo que también Estados Unidos lo resolvería si permitiera la migración. Primero, si legaliza a todos los inmigrantes. Y luego, si permite que haya personas de nacionalidades diferentes, México, Centroamérica o de donde ustedes quieran, que pudieran ir a trabajar allá, ¿no? Allá de una manera temporal o de una manera con permisos legales y demás, que es lo que siempre reclama el presidente, que les hace falta mano de obra. Esto es cierto. Estas son las estadísticas producidas por ellos, ¿no? Este dato es muy interesante. Hay 1.7 empleos por cada gente que está desempleada. Llegó a haber 2. Esto lo que te dice finalmente es que, y bueno, si tienen relación con Estados Unidos, digo, yo tengo unos clientes de Estados Unidos y te dicen de repente pues que no hay jardineros, ¿no? Que ellos, aunque su jardín lo quisiera que fuera una empresa o alguien a podarlos, no hay quien vaya porque no hay jardineros. Y así por el estilo, muchos oficios, ¿no? O bueno, tengo una experiencia personal. Mis sobrinos que estudiaron ingeniería mecatrónica, se los llevó la FOR a Estados Unidos, porque allá no hay suficientes ingenieros para trabajar en las plantas, ¿no? Eso es una realidad, ¿eh? En el caso. De hecho, un empresario ahí me pidió un proyecto de cómo podríamos hacer en México para ver cuáles son los empleos que faltan en Estados Unidos y ver ellos con dinero
capacitaciones y establecer un vínculo para que la gente mexicana que hable inglés y que tiene las profesiones que se requieren allá pudieran trabajar de una manera legal en Estados Unidos. Ese es todo un fenómeno actualmente en México y en Estados Unidos. Prácticamente, esta es la que me interesa. Hay 6 millones de renuncias en promedio mensuales, anuales, ¿no? En los últimos 12 meses. ¿Por qué renuncian? Renuncian porque saben que pueden conseguir un trabajo mejor o mejor pagado. Entonces, este fenómeno les preocupa a los Estados Unidos, pero es algo que existe en general, ¿no? Entonces tenemos un Estados Unidos que lo proyectan por las tasas altas, que va a caer la economía o va a crecer menos el año que entra por los efectos que tiene el alza de las tasas de interés, pero también tenemos fenómenos que no están claros y que pueden potenciar el crecimiento de Estados Unidos. O sea, yo no sería tan negativo con los Estados Unidos. Ahora, los clientes que tengo se dedican a cosas financieras, entonces casi siempre les digo, bueno, no hay que ser tan negativos con la bolsa, porque la economía de Estados Unidos no está tan mal. Se podría enfriar y no se va a enfriar lo que se piensan, y hay un riesgo de que no se enfríe tanto y crezca más, ¿no? Eso se traduce mucho en México. En México, por ejemplo, ahora, en el 2022, la economía casi es un hecho que crece al 3%. Yo recuerdo cuando primer trimestre, segundo trimestre, las proyecciones de los corredurías del crecimiento es bajo, que se iba a estancar, pues no ha sido así. Y México está empezando a tener el fenómeno favorable de la relocalización, el nearshoring. Ahorita les enseño los datos para que vean que no es producto de mi cabeza, como alguien me dijo un día. No, tú le das demasiada importancia. No, sí estamos viendo ese fenómeno y todo está basado con los datos que salieron de la balanza de pagos. Bueno, México, básicamente, la semana pasada se dijo que crecimos al 0.9 en el tercer trimestre, que significa un crecimiento del 4.3 anual. ¿Qué quiere decir anual? Quiere decir el tercer trimestre contra el tercer trimestre del año pasado. Ya visto, esta gráfica a mí se me hace interesante, pero se las platico muy rápido. Esta gráfica es cuánto vale el PIB. O sea, cuánto vale el PIB en millones de pesos, ¿no? Para que no lo midamos con una tasa de crecimiento, sino cuánto vale. El valor más grande que llegó a tener el PIB de México fue en el tercer trimestre de 1919. Después, entre que el gobierno entró y empezó a desacelerarse porque hizo muchos cambios, reformas constitucionales, todas estas cosas que ya conocemos, que hacen que la economía crezca menos, y después vino el COVID y ha venido la recuperación. Bueno, lo importante es que ya estamos arriba de esta línea punteadita, que es el COVID. O sea, ya tenemos el valor de lo que producimos, ya está arriba de eso. Y estamos a nada de que estemos por arriba de lo que era el nivel más alto antes de la pandemia. Si lo hiciéramos con todos los países, y lo que han hecho todos los países, el comportamiento de la economía mexicana no es malo, no es el mejor. Hubo países, por mencionar a alguien como Chile, que obviamente ese país, si le midiéramos estaría más para acá arriba. Pero ¿qué hizo Chile? Chile lo que hizo es la mitad de lo que son las AFPs o lo que son las AFORES aquí, se los dio a las personas. Es decir, como si aquí le hubieran dicho, pasa en 3 partidas o 4 partidas, por la mitad de lo que tienes en tu saldo de AFORES. El problema que tienen ahora es que qué van a hacer con la gente que se quedó sin recursos de las AFPs, ¿no? Que es lo que está promoviendo el nuevo presidente, hacer un sistema, algunos esquemas parecidos a los que hay aquí, pero en general, pues si les diste, eso equivalió a 50 mil millones de dólares que las personas se lo gastaron. Entonces, es como reactivó la demanda.
Hay otros países como Colombia que se endeudó, le dieron créditos, hizo programas sociales y hoy no haya cómo pagar porque el volumen de la deuda es muy alto, el servicio de la deuda es muy alto, entonces la reforma fiscal no alcanza, entonces está metido en ese problema. Lo que quiero, que generalmente comparan luego unas cosas con otras, pero ¿cuál es el costo de haberlo hecho? Eso es importante. ¿Qué es lo que hemos llegado? Bueno, pues hemos llegado a que ayer el Banco de México, bueno, esto es antes del Banco de México, hicimos un ejercicio a ver qué pasa si en el cuarto trimestre el PIB de México es negativo. Pues de todas maneras vamos a crecer al 2.7. Si el PIB es 0, vamos a crecer al 3. Si el PIB es 0.5, en general lo que quiero que concluyamos es que la economía mexicana va a crecer al 3, alrededor del 3. Y de hecho fue lo que hizo el Banco de México ayer. Ayer el Banco de México lo que dijo es, va a crecer al 3% la economía de México. Pone un rango mínimo y un rango superior, ¿no? Va a decir, para el 2023 va a crecer al 1.8 y para crecer al 2024 al 2.2. Bueno, pues yo creo que va a crecer más del 1.8. Y se acordarán de mí. O sea, con todo y lo que estamos viendo del escenario, de las alzas de tasas, de los escenarios de Estados Unidos, porque igual estamos metidos en un fenómeno que nos favorece, que es la relocalización o nearshoring. O sea que sí hay muchas empresas que se están viniendo a México. Aquí saqué encuestas, una encuesta que hizo el Banco de México con varios empresarios sobre si estaban recibiendo o si estaban dispuestos muchas empresas extranjeras a venirse a México. Y la respuesta es muy favorable, ¿eh? O sea, esto te dice los porcentajes tan altos de empresas que están dispuestas a relocalizar procesos productivos en México, ya sea por la guerra, ya sea porque tenemos el TEMEC, ya sea porque hay muchas restricciones en China, porque Estados Unidos está peleando con China y demás. Esto, básicamente, las encuestas dicen eso. Me voy a saltar un poquitito porque sí amerita. ¿Cuáles son los datos que nos dicen finalmente con números en la mano si es cierto que está entrando empresas extranjeras o no? Bueno, pues lo dice la balanza de pagos que acaba de salir el viernes de la semana pasada. Salió el tercer trimestre, es decir, cuánto es octubre, no es julio, octubre, julio, septiembre. Y aquí lo que saqué es acumulado enero, septiembre, ¿cuánta inversión extranjera ha llegado a México? La inversión extranjera en México, como en todo el mundo, se divide entre las nuevas inversiones, que son las amarillas, entre las utilidades de las empresas extranjeras instaladas en México que deciden no llevárselas o no repartirlas. Por decir algo, el BBVA es un banco español. La sección de México del BBVA es el 52% de todo el negocio del BBVA. O sea, es fundamental el BBVA de México. Si ellos ganan, no sé, 5,000 millones de pesos, que deben de ser 200, 300 millones de dólares, y deciden repartirlos en dividendos, se llevan el dinero de sus utilidades. Y lo mismo puede ser Bayer, las empresas alemanas, estadounidenses, se pueden llevar su dinero. Muchas de ellas deciden reinvertirlo aquí, es la sección verde. Y la amarilla, que es la otra más importante, es la nueva inversión que traen. Bueno, esta es. Toda la inversión extranjera directa, enero, septiembre, 32,000 millones de dólares han entrado. Es de las más altas que ha habido. Creo que cuando cerramos el cuarto trimestre va a ser el nivel más alto de inversión extranjera en México, cuando menos en los últimos 20 años. Y aquí quise nada más poner la parte amarillita, que es la parte de nuevas inversiones.
Son nuevas empresas que están entrando aquí o empresas que ya están aquí, pero que traen nuevos capitales para... Esto básicamente porque se da por este fenómeno, el que comentaba aquí, del nearshoring. Las negociaciones que hay con Estados Unidos y México en torno al TEMEC, además de estar discutiendo que sí hay una discusión sobre la política energética de México y ahora una discusión sobre el hecho que no queremos importar maíz transgénico, o sea, y muchas cosas de estas, parte de los cambios de políticas públicas. También hay discusiones con Estados Unidos sobre la política migratoria, por ejemplo, ¿no? Donde México ha negociado visas para los venezolanos, está negociando visas para, básicamente negociando visas para los venezolanos, no porque le interese, bueno, pues sí les puede interesar porque les cae bien el gobierno venezolano, ¿no? Pero básicamente es para evitar que los venezolanos se vengan en masa y tengan que inscribirse en un padrón en donde les dices, mira, si tú estás registrado aquí, tienes las características para poder ir oficialmente y legalmente a trabajar temporalmente, entonces pues puedes ir. O sea, a Estados Unidos le interesa mucho el problema migratorio, de repente no se le da esa importancia, porque necesita detener el flujo tan agresivo que hay, ¿no? Y esto no es nada raro, ¿eh? España, para que detenga el flujo migratorio Marruecos, le debe pasar como 3,000 millones de dólares anuales, para que contenga la ola migratoria. Turquía recibe dinero alemán y dinero básicamente de toda la Unión Europea para evitar que haya oleadas altas de migración hacia Europa. Es un problema global. Entonces, ese es un tema muy importante en las negociaciones. Y el último tema que tiene México con ellos, con Estados Unidos, es que Estados Unidos fomente que una parte de las empresas que se está queriendo traer de China o de Vietnam hacia América del Norte entre a México. Entonces, es decir, bueno, promueve que se vengan también empresas a instalar a México. Es un proyecto interesante al que le dan muy poca importancia y siempre lo desdeñan en los medios, pero que ahora, si se fijan, todos estos datos que salieron de inversión extranjera directa no se publicitaron mucho, pero son datos muy importantes y que nos dicen que la economía mexicana puede estar mejor de lo que pensábamos, ¿no? El problema sigue siendo la inflación. Vamos a tener inflaciones altas, sigue siendo inflación alta. La proyección es que este año podemos tener 8,48 de inflación general, pero el año que entra puede estar en 5,16%. Entonces vamos a empezar a tener, como los demás países, una caída de la inflación por los fenómenos casi igualitos a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué se espera? Pues bueno, básicamente que siga subiendo las tasas de interés. Aquí es una encuesta que hace Citibanamex, la hace con todas las corredurías financieras y te dice que el 97% espera que en diciembre, el 15 de diciembre, hay comunicado, un día después de la Fed, suba 50 puntos basis, lo que te diría que la tasa de México se subiría a 10.50. Esa es la tasa, ¿no? Esta es la tasa de 10.50, que es la tasa a Banjico y por lo tanto pues los CETES más o menos pagan alrededor de eso. Entonces hay que esperar esas tasas en general. Y se ha dado un fenómeno que a mí me ha gustado mucho porque la verdad es que las personas eran muy pesimistas con el tipo de cambio, que es el boom del peso mexicano. El peso mexicano es la mejor moneda sobre todo emergente del 2022. Y yo creo que mucho tiempo atrás, y es una moneda que debería de estarse cotizando entre el 20 y 20.30, que yo creo que va a regresar ahí. Había estado operando en 19.30, 19.50 y sin embargo se ha ido más cerca de 19 pesos. ¿Por qué se ha ido? Esto gráficamente lo que comentaba. Esta es la zona donde debería de estar según los modelos de valores justos, ¿no? Y la línea roja es donde está actualmente. ¿Por qué? Básicamente porque en toda la parte financiera hay una gran cantidad de apuestas al peso, o sea, más que locales,
muchísimos extranjeros, por eso lo mido con el mercado de Chicago. El peso mexicano es la moneda más líquida, mucho más líquida que el real brasileño. La única moneda que nos ganaría en liquidez que no sean el dólar estadounidense, el dólar canadiense, el euro, la libra, que son monedas muy de países desarrollados muy grandes y muy líquidas, es el yuan chino. Pero de ahí en fuera, por mucho es la moneda más líquida que el real brasileño para hablar de una economía similar. Bueno, pues hay una preferencia por esa moneda y muchos de los extranjeros es por lo que mencionaba de que ven que México está en el TEMEC, ven que México es parte estratégica del modelo de cierta autonomía que está buscando Estados Unidos de las cadenas productivas, ¿no? Hay otras cosas, esto que comentaba, hay un boom de inversiones extranjeras en México. Los datos no mienten, digo, porque la gente luego lo quiere minimizar en la prensa. No, hay un boom de inversiones extranjeras directas en México. Y estos son datos duros, no son percepciones o afirmaciones que yo pueda hacer, ¿no? México ha mejorado mucho en su calificación crediticia. Lo quise poner porque también se fomentó mucho que México iba a perder los grados de inversión, que México estaba mal valuado por las calificadoras, pues no hay tal. El Fitch, que es la calificadora, hay 3 calificadoras importantes que son Moody's, que son Fitch y que son S&P. Esta Fitch es la que peor nos califica y la que más agresiva es con el gobierno mexicano. Bueno, ahora ya aceptó que están bien plantados los fundamentales y ratificó la calificación. Pero chequen esto, México tiene esta calificación que está en el escalón último de grado de inversión que le llaman, antes de que nos hagan bono basura, ¿no? Bono basura es Colombia, es Brasil, es Argentina. Pero Perú, que está arriba de nosotros, y Chile, que está arriba de nosotros, bueno, si los medimos por el riesgo país, México, que es el rojito, tiene el mismo riesgo país casi que Chile o que Perú, que están mejor calificados. Eso hacía años que yo no lo veía, sobre todo de Chile. Esto te dice que nosotros estamos más cerca de que nos den un grado de inversión más alto a que nos lo reduzcan. Y muy alejados de lo que es Brasil, que es el verde, y de lo que es Colombia, que les comentaba los problemas de Brasil y Colombia son problemas de su economía muy fuertes, muy fuertes. Es todo un reto para el gobierno que entra de Lula. Por el gobierno que estuvo antes o que está todavía de Bolsonaro, sí descompuso mucho el marco macroeconómico. Bueno, también hay un boom de entrada de extranjeros a comprar bonos en pesos mexicanos. Esta gráfica la tienen el día 15, trae unas semanas de rezago, pero bueno, en los primeros 15 días entraron 3,000 millones de dólares comprando bonos en pesos. O sea, no crean que vienen y no. Vienen y compran bonos con tasas en pesos porque creen que van a ganar más de lo que podían ganar en otras monedas y son extranjeros que ven rendimientos en dólares. Entonces, finalmente, en esta encuesta que mencionaba al principio, Citibanamex, me gustó que hay un sentimiento positivo ya con el tipo de cambio. Según esta encuesta que se levanta, el promedio de los bancos cree que va a cerrar el tipo de cambio en 20 este año. Ahí está bien, 20. Lo que me llamó la atención fue el 2023. Igual piensan que va a estar en 20. Ya no ves estas cosas que veías antes de que iba a estar como al principio en 22, en 23 y que se iba 25, que estaba mal y que el gobierno, todas estas cosas que se dijeron, que además yo siempre las critiqué, ya no, como que se dieron cuenta, ¿no? Ya se dieron cuenta, pues que no hay tal descomposición. Entonces sí hay que esperar que la inflación baje a niveles del 5, que el tipo de cambio sea bastante más estable, que la economía crezca cuando menos al 1,8, que yo creo que puede llegar a crecer arriba del 2,5, con todo este fenómeno de nearshoring. Y dejé estas últimas gráficas para que nos demos una idea. Es la mejor moneda. O sea,
Colombia se ha devaluado, bueno, depreciado 29%, Brasil 14%, Chile 13,5%, Perú 5% y México se ha apreciado 0,8%. Ahora, si lo ves como un índice, el rojo es el peso mexicano y las demás monedas están arriba. Todas tienen su explicación, ¿eh? A todas les puedo explicar por qué están ahí. Y después nos llevaríamos muchísimo tiempo. Y esto te dice mucho. En el 2022 la moneda más sólida es el peso. Bueno, si quitamos el rublo ruso, ¿no? Que el rublo ruso es el que tiene el 20. Incluso frente a monedas duras, siempre les menciono a la gente que hace un año, o un poquito más de un año, los euros costaban 25 pesos. Hoy cuestan 20. Nada más por poner el precio del euro. ¿Qué quiere decir? Que el euro se ha depreciado 20% con respecto al peso mexicano. Entonces, recuerdo porque un cliente me decía, oye, es que México está muy caro. Y le dije, ¿por qué? Él toma whiskies de una marca ahí. Y me dice, es que acabo de ir a Madrid y los whiskies me salían más baratos allá. Y le digo, pues lo que pasa es que no has visto el tipo de cambio. Seguramente será que los euros te son más baratos, no tanto que... Pero sí, en ese sentido México ha ganado muchísimo, ¿no? Esta es la presentación un poco más concisa que la vez pasada, pero no sé si tengan preguntas para poder... Quien guste puede colocar sus preguntas a través del chat o bien activar su micrófono para realizar su comentario o pregunta. Bueno, quiero felicitar al licenciado Joel Martínez por la explicación. La verdad me encantó. Creo que es muy enriquecedor y estamos aprendiendo mucho de estas tasas, de todo este tema, que a veces también nos sentimos un poquito contrariados en lo que sucede en nuestro país por tanta mala expectativa y malas noticias de los medios, ¿no?, de comunicación. Sin embargo, nos deja ver muy claramente que, bueno, pues que debemos de seguir en el tema positivo y consolidando nuestra situación de inversión. A mí me encantó su presentación. Creo que todavía nos falta un poquito, pero estoy muy contenta y muy agradecida de haber participado con ustedes en este tema, en este desarrollo de la JAP. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Gracias. Creo que ahí había preguntas, no sé si... Sí, hay preguntas en el chat. ¿Me va a permitir leerlas, licenciado? Sí. La primera. ¿Es seguro invertir en bolsa de valores? Yo creo que, ¿qué puedo decir si me dedico a eso? Y soy muy sincero, una parte de mi ahorro lo invierto en bolsa. De si es seguro, si uno conoce, ¿no? Y está dispuesto a tomar los riesgos. A mí cada que me preguntan, oye, ¿dónde puedo invertir? Le digo, mira, regularmente a mí, ¿qué hago yo? Digo, pues si me gusta una empresa, veo si sus balances, no me guío tanto por lo que me dicen, sino cosas que a mí me consten, ¿no? Entonces es un ejercicio un poco de estar seguro de lo que está uno invirtiendo, ¿no? De lo que está comprando, la empresa que está comprando, ¿no? Porque si se va uno con la idea de que ha subido el último año o que se bajó ya mucho y tiene que subir, yo y eso que es mi amigo, la persona que lleva mi cuenta personal, ni le creo. O sea, a mí me dice, oye, es que deberías de hacer esto. Y le digo, pues sí, muchas gracias. O sea, para que te den una idea de que yo no le creo a los promotores que llevan las cuentas de las personas físicas. Pero bueno, yo me dedico a esto. De que sí es seguro porque no le van a robar su dinero, pero de que puede perder, puede perder. La razón por la que a nivel de amistades o
o personas no les recomiendo que inviertan en bolsa es porque tienen riesgo. O sea, no le va a gustar si de repente baja el 10%. Y si tenía 100,000 pesos, le dicen que tiene 90,000. No me gustan los fondos de inversión, mucho menos de capitales, porque los criterios de la gente que los decide no me gustan. Pero bueno, yo me dedico a eso, insisto, ¿no? Entonces, soy muy estricto con cosas que hago. A nivel persona física no lo recomendaría, para concluir. Muchas gracias, licenciado. Siguiente pregunta. ¿Sirve de algo el aumento del salario mínimo de 172 a 207 pesos? Sirve en el sentido de que las personas que cobran el salario mínimo, pues poco a poco van ¿qué debe ser? Ahorita en la mañana lo veía, debe de estar ya como en 6,000 y cacho pesos, con el 20% que le pusieron ahora, ¿no? A partir del 2023. Entonces, yo creo que todavía le van a dar un empujón más y lo van a dejar como en 8,000 pesos, 7,500 cuando termine el sexenio. Eso pues, te da un piso al pago mínimo. No es inflacionario. La mayoría de la gente no gana el sueldo mínimo. No es malo. Yo no entiendo, de verdad no entiendo. Y trato con muchos economistas que dicen que es inflacionario y que no entiendo cómo no puedes creer que la persona, cuando menos en un salario mínimo, tenga el acceso a una canasta mínimamente básica. Yo lo veo bien. Yo sé que son costos, vuelvo a decir. Vuelvo a poner un ejemplo personal. Conmigo trabaja gente que no gana el sueldo mínimo, por supuesto, que son profesionistas, pero yo debería de estar en contra de las factureras, por ejemplo, ¿no? Porque me permitía no darle las prestaciones. Yo sé que contratar a un profesionista, un economista, con un X sueldo, y el costo laboral es casi 30% más por darle las Afores, Infonavit y todas las prestaciones que tiene. Sin embargo, yo considero que es lo correcto. Entonces, yo creo que es un problema hasta ético el problema del salario mínimo. Ayuda en la medida en que pone un piso a un pago mínimo, a un trabajo, ¿no? Tengo una amiga que trabaja en Santander que me dice que tienen jornaleros porque no sé qué producen en Chiapas y que pues, los salarios mínimos les pegan en los costos. Y le dije, pues mira, si tú pagabas un salario mínimo, el que existía antes, pues es una cuestión moralmente incorrecta. Pagarlo hoy, y si no te salen las cuentas, no es negocio eso. Entonces, yo lo veo así. Ahora, yo soy alguien que tiene mucha conciencia de eso. Lo que creo es que es ponerle un piso al pago mínimo. No pasa nada. En Estados Unidos hay también salarios mínimos por hora y no son, creo que son 15 o 16 dólares la hora en el del mínimo en Estados Unidos. Igual sucede en los países europeos. Cierto que hay mucho pago, como le llaman en negro o por fuera, a la gente que es ilegal, pero de todas maneras te pone un piso, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo será conveniente la inversión en inmuebles? Porque actualmente no es tan redituable o seguirá igual. Es que el mercado de movilidad en México es muy ilíquido. No es fácil. Bueno, hace poco platicaba con el director de crédito del BBVA, que lo conozco, y le decía que qué tal estaba el crédito inmobiliario. Y me dice, mira, de muchos años para acá, yo creo que no hay más créditos de... Ya quien te pide 2 millones es mucho. Ahora, está bien caro el crédito. Yo siempre critico que en México el crédito es carísimo de inmobiliario. Desde ahí te dice que vender una casa de más de 2 millones o de 3 millones ha de ser problemático. Porque me platicas quién la tiene y me platicas quién puede contratar créditos
y paga las hipotecas de ese tamaño, ¿no? Entonces son bienes muy ilíquidos. En las condiciones actuales, la revalorización de un bien raíz es complicada, muy complicada, de no ser que esté en una zona que vaya a ser desarrollo comercial o algo así. Yo no soy un fan de bien raíz, y menos con las tasas actuales, ¿no? Quizá fue un negocio cuando las tasas de interés son muy bajas y permite, en lugar de que te paguen muy poco en los bancos, construir y rentar. Pero si haces un ejercicio, por ejemplo, de comprarte una casa con un crédito o rentarlo, te sale mejor rentarlo, aunque tengas el dinero. Yo sé que la gente en México quiere tener su casa, pero entonces no lo veo como una opción de inversión actual, sí, visto así, ¿eh? Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta. Frente a esta inflación, ¿cuánto sería el precio real del salario mínimo? Pues es el precio que ponen ahí. No sé si el salario mínimo lo subieron 20% ahora y la inflación va a ser como del 8,5%, entonces se está haciendo arriba. Yo creo que un salario mínimo, más que medirlo por el lado de la inflación, es medir, que esto lo hace mucho el gobierno, ¿qué puedes comprar? ¿Qué canasta básica puedes comprar con lo que te pagan en un mes? Entonces, quizá podrías llegar a un punto en el que 2 personas que trabajen con sueldo mínimo con un hijo pudieran tener una canasta básica suficiente para vivir, ¿no? Claro, estás pensando que los hijos estudian en las escuelas públicas, como yo lo hice. O sea, yo nunca estudié en una escuela particular. Entonces, no es malo. Sé que tiene sus inconvenientes, pero más o menos sería que más bien ese sería el criterio para definir qué tanto es el salario mínimo óptimo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿En qué afectará el aumento del salario mínimo a la economía mexicana? No es inflacionario, ¿eh? De hecho, ayer le preguntaron eso a la gobernadora del Banco de México cuando presentó el informe trimestral inflacionario. Justamente esa misma pregunta se le hicieron. Y dijo, bueno, los estudios que nosotros tenemos, que no solo son de modelos macroeconómicos, sino de encuestas con los empresarios, que por cierto salió en el informe trimestral un estudio del impacto de los salarios mínimos, no es un impacto nocivo. Le vería más el impacto de la posibilidad de que las personas tengan un mayor consumo y que el mercado interno sea más. Es como lo que hicieron al principio. ¿Cuánto es el salario mínimo en las fronteras? Debe ser bastante más alto que el de... ¿Y por qué lo tienes que hacer? Pues porque tienes un mercado de competencia en las zonas fronterizas. Si estás en Tijuana, la gente puede trabajar del otro lado en San Diego, ¿no? O la gente que está en Juárez, ahí se me fue el nombre de la ciudad que está del otro lado, pero casi toda la vida es así. Entonces, realmente tienes que buscar que los precios, en este caso el salario, o los precios como pueden ser la gasolina, sean más o menos similares o comparables o estimulantes para la economía de la región, ¿no? Pero no creo que tenga un efecto nocivo, más bien podría ser positivo. Sí existía una supuesta hipótesis de que es inflacionario, pero vuelvo a repetir, ayer los estudios que presentaron no lo tenían así, ¿no? Muchas gracias. Siguiente pregunta. Entonces, si entendí bien, esperamos un incremento de inflación del 4,2% para el 2023. 5%, 5,16 era el que estaba ahí. Yo creo que va a estar por ahí. Yo pondría entre 5 y 5,5. Ok, tenemos comentarios. Agradecimientos, nada más.
Ok. Sería todo. Le cedemos la palabra a la maestra Norenza. Siga, adelante. Muchísimas gracias, licenciado Martínez, como siempre, por regalarnos estos minutos de esta mañana. Obviamente, bueno, pues es un tema muy extenso y muy rico y que sin duda nos deja mucho que pensar y que analizar para el futuro. A nombre del presidente Fernando Balzaretti Ramírez, presidente de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, le entregamos el presente reconocimiento, el cual le haremos llegar, por supuesto, vía correo electrónico. Y bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por habernos apoyado con esta sesión de formación y desarrollo. A todas nuestras instituciones les agradecemos muchísimo que nos hayan permitido estar con ustedes un ratito de su mañana, y pues todavía tenemos algunos cursos de capacitación para cerrar el año 2022 y empezar muy bien el año 2023. Licenciado Martínez, mi agradecimiento, un abrazo y mil gracias. Que tengan todos muy buena tarde. Dígame. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye. Buena tarde.